Se dice que la madrugada del 31 de octubre, el portal que separa este mundo con el de los muertos se abre, permitiendo que espíritus benignos y también malignos rodeen y caminen por nuestro mundo. No es extraña la persona que cuenta una anécdota rara relacionada a esta fecha. Pero yo no te vengo a contar una de esas anécdotas, sino una historia de horror absoluto que ocurrió hace mucho tiempo, demasiado para que tú o yo podamos comprobar si es real. Así que acompañados por el misticismo de esta fecha, te invito a que te sientes donde sea que te encuentres y disfrutes de esta historia que te aseguro no te dejará indiferente. Está en mi libro negro de ocultismo, donde horrores inenarrables y sucesos terribles se han contado, y esta noche te contaré uno de esos. Se llama La Madera Maldita, y espero que la disfrutes. Sé muy bien que por lo absurdo y tonto de esta historia, muy poca gente va a creerla, pero para cualquiera que tenga acceso a mi relato, solo puedo decirle que no dude que el mal y lo diabólico puede estar en esas cosas que pensamos jamás nos harán daño, y es en esto donde yo erré, al pensar que no había posibilidad alguna de que me dañara algo que a mi criterio no podía provocar ningún mal. Por eso espero que mi testimonio sirva de advertencia a las futuras generaciones que ya se olvidaron de que el mal existe y está más presente en el mundo que nunca. Así que los dejo de aburrir con los relatos de un anciano y mejor paso a contarles mi historia. 24 de agosto de 1972. Me llamo Gonzalo. Viví varios años en el extranjero y a los 40 decidí volver a mi país. Es un país pequeño, pero la nostalgia y la enfermedad de mis padres me hizo volver y tomar las riendas en mi hogar. Nunca he sido una persona muy habladora o de muchos amigos. Tengo unos cuantos cercanos y sé lo que debo hacer cuando hay que hacerlo, pero sin duda, ninguna disciplina o entrenamiento me pudo preparar para el día en que mis padres fallecieron. Mi madre fue la primera en morir. Tenía 67 años y ya tenía problemas al corazón y malestares debido a la presión. Y esto pasó en una época en la que la medicina no era tan avanzada como para al menos aliviar sus dolores. Mi padre, que ya tenía grandes malestares por la osteoporosis, falleció unas horas después, a los 72 años, por causa de un infarto fulminante. Yo sabía que ambos estaban muy enfermos, pero jamás imaginé que murieran el mismo día. No lo pude entender, pero en todo el dolor me quedaba la tranquilidad de que al menos se fueron juntos. Tenía una gran labor en mis manos, pues ahora debía encargarme de todo el trabajo que mis padres no completaron en vida. Mi padre de joven fue un terrateniente, de esos que tenían grandes hectáreas y campos a su disposición, y manejaba muy bien a las personas y a los trabajadores de los que él disponía. Pero cuando las personas empezaron a perder interés en el campo, se decidió por vender y transportarse a la ciudad. Compró un gran terreno en una manzana, en una ciudad que en aquel entonces tenía menos de 1000 habitantes, un pueblo para esos días. Y allí se instaló con mi madre, justo cuando yo había emprendido mi viaje al extranjero. Pero al volver me di cuenta de que la enfermedad les ganó
y no llegó a construir mayor cosa que una casa para ellos, y a varios metros una casa más pequeña, supongo que para los empleados, que ya no llegó a contratar. Al final, yo debía asumir todo eso y sacarle un buen partido a la herencia de mi padre. No tuve hermanos, por lo que el futuro o la desgracia de mis decisiones a partir de ahora solo me afectarían a mí. 27 de agosto de 1972. Lo primero que supe debía hacer era deshacerme de todo lo que ya no sirviera, cosas viejas, cosas de mis padres a las que ya no les pudiera dar uso. Y entre todo me di cuenta de que en la bodega frente a la casa había gran cantidad de objetos que podía vender. Pasaron los días, pude organizar y me di cuenta de algo triste. En la vida llegamos a acumular tantas cosas que al final solo serán tiradas por quienes se hagan cargo de nuestras pertenencias. Cuando ya no estemos en este mundo, eso es lo que tuve que hacer por mis padres, y al final debo decir que el sentimiento de abandono se sentía muy fuerte, y eso me llenaba la cabeza de ideas negativas. A veces solo pensaba en vender todo e irme del país de nuevo, pero pensaba que mi regreso se dio porque el extranjero no es tan reconfortante como la tierra de uno, por lo que sin duda no podía dejar las cosas sin más. Ya si luego no me encontraba, podía optar por eso, pero al menos ahora debía preocuparme por hacer lo que ya estaba empezado. 18 de septiembre de 1972. Luego de unas semanas, los arreglos en la casa principal ya estaban hechos, y la casa que era para empleados, ampliada y remodelada, como una casa de visitas, una pequeña villa, algo que en el futuro se pudiera alquilar, sobre todo porque si al final me decido a irme, tendré un ingreso fijo en este país y usaré la excusa de remodelar para volver cada cierto tiempo. Lo único que faltaba por arreglar era la bodega, y mi trabajo culminaría en unas semanas cuando la casa estuviera completa. Pero por alguna razón sentí energías negativas cuando se trataba de la bodega, por lo que preferí primero terminar los trabajos en la casa principal y dejar aquello para el final. 2 de octubre de 1972. Ya han pasado 2 semanas y estoy listo para trabajar en la bodega. Dejarla limpia y tal vez demolerla, porque lo cierto es que está muy consumida por el tiempo. Le pedí ayuda a unos primos, pues a diferencia de los trabajos anteriores, ya no necesitaba de albañiles. Entre nosotros podíamos terminar con el trabajo por hacer. Luego de todo un fin de semana se pudo limpiar, y aunque esperaba un fin de semana más, debo decir que al menos entre nosotros trabajamos muy bien. Ya estaba por atardecer cuando Carlos, uno de mis primos más cercanos, me llamó y empezamos una conversación. «Creo que ya puedes estar pensando en demoler este lugar», me dijo él. «Sí, pronto lo haré. Llevo 2 meses en todo esto, en este va y viene de arreglar la casa, pero por fin estoy por terminar». «¿Mi tío te habló de la madera?», me decía Carlos. «No sé a qué te refieres», respondí. «Una antigua madera, me parece que es suiza. Se la ofrecieron cuando le vendieron la casa. Pienso que si aún está en buen estado, la puedes vender. Pues, terminemos aquí y me muestras esa madera. Si está bien, veremos qué se puede hacer». Al terminar, Carlos me mostró la madera. Estaba impecable,
era una hermosa madera de aproximadamente unos 4 metros. Ocupaba gran parte de la bodega, pero estaba en una esquina. Por eso no la noté desde el principio. Le pregunté a Carlos si sabía de alguien interesado en la madera, pues a simple vista se notaba que era perfecta para trabajos de carpintería o de algún artista detallado. Lo importante, sin duda, era sacarle provecho. 8 de octubre de 1972. A los 2 días Carlos llegó con don Marcelo, un maestro albañil que estaba interesado en aquella madera. Acordamos el precio en 500 sucres, que era la moneda local en aquel entonces. Ni idea cuánto sería en dólares hoy en día, pero en su momento me pareció un buen negocio. Don Marcelo quedó en recoger la madera la semana que viene, pues el camión en el que se le iba a llevar estaba en una construcción de la que él estaba a cargo, por lo que no me hice problema. Mientras eso, yo podía ir trabajando en la casa, ya no por arreglos, sino por decoración. La verdad es que mientras más pasaba en la que fue la casa de mis padres, más me iba gustando. Fue sin duda una sorpresa cuando 4 días después llamó a mi casa una señora con el rostro bañado en lágrimas. Buen día, joven, tenga piedad, ¿me puede devolver el dinero que mi marido invirtió en la madera? Soy la esposa de don Marcelo Rodríguez. Yo estaba sorprendido, pues pensaba que don Marcelo estaba seguro de comprarla, pero si se había echado para atrás, no veía necesidad de este espectáculo. Señora, yo no tengo problema en devolver su dinero, si no quiere la madera. ¿Pero no le parece que don Marcelo pudo venir sin necesidad de tanto drama? No lo entiende. Mi marido falleció ayer en un accidente en la construcción. No lo liquidan hasta la semana que viene. Y esa inversión que él hizo es todo lo que dispone mi familia en este momento para darle santa sepultura. Avergonzado por mi estupidez, le pedí perdón a la viuda. Procedí a entregarle el dinero y ella, sin decir más, se fue, agradeciendo por mi comprensión. Aún así yo me sentía como una terrible persona. Jamás pensé que don Marcelo muriera en el trabajo. Me parecía bastante responsable y capacitado. Sin duda alguna, los accidentes están a la orden del día y le pueden pasar a cualquier persona. Por ahora me parece que tuve bastante por hoy. Me prepararé un té y seguiré con la estética de la casa mañana. 9 de octubre de 1972. Hoy he amanecido con algo de curiosidad. Quiero saber qué le pasó a don Marcelo. Sé que el morbo de mi parte no es correcto, pero espero al entender lo que le pasó pueda pasar página. Así que me acerqué a José, el encargado de los periódicos. Pregunté si tenía el periódico de ayer, pues en ese debía estar la noticia del accidente. Y de paso compré el de hoy. Así me pongo al día de las noticias que están ocurriendo en la ciudad. Pues caigo en cuenta que desde que llegué no había comprado un periódico. Las noticias eran normales. Esta es una ciudad tranquila. Problemas de borrachos son los más graves que puede haber. Por eso la noticia de la muerte de don Marcelo resaltó tanto. Tragedia en construcción, resaltaba la noticia y el periodista relataba con detalle algo de morbo. A mi parecer, era que don Marcelo Rodríguez estaba a punto de salir del lugar. Ya quedaban pocos trabajadores, principalmente recogiendo equipos y listos para retirarse. Dentro de poco, cuando le pareció ver una sombra en la parte de arriba de la construcción, era una casa de 3 pisos, encargada
por un rico del pueblo, y faltaban algunas ventanas y paredes por terminar, pero esas se levantarían en los próximos días. Don Marcelo subió hasta el tercer piso y al no encontrar a nadie se disponía a bajar, pero su pie se torció antes de llegar a la escalera y cayó al vacío. Hubiera sido una muerte rápida de no ser porque los fierros acomodados para usarse al día siguiente amortiguaron su caída. Don Marcelo era una fuente de sangre que chorreaba por todos lados, por cada orificio del cuerpo. Lo que lo quitó de la agonía fue que uno de esos fierros le perforó el cuello, por lo que luego de unos minutos murió justo cuando llegaba la ambulancia. Fue una tragedia en todo sentido, narrada con especial detalle, pues para removerlo de los fierros se necesitó de los enfermeros y los albañiles, y ninguno ocultó sus náuseas al realizar el trabajo. La obra se ha paralizado por 2 semanas y se informa que la viuda pensaba demandar a la empresa constructora, pero que apenas tenía dinero para enterrar a su esposo, pues aunque la consideraba una negligencia terrible, dependía de ellos para la liquidación. Al final no sabía qué hacer y se esperaba que a puertas cerradas llegaran a un acuerdo, aunque no se sabía qué iba a pasar con el caso. Me sentí horrorizado al terminar de leer. Parecía algo dantesco, demasiado para mí. Perdí las ganas de desayunar y me dirigí a la casa de don Marcelo. Le iba a tender una mano a su viuda en lo que pudiera, pero cuando llegué, la señora no me quiso recibir, más bien se negó a verme. Estaba completamente destrozada y yo la entendí. Quise hacer algo más por ellos, pero por el momento no me fue posible. Me retiré y traté de poner mis pensamientos en orden, pues todo lo que había pasado me dejaba perplejo. 31 de octubre de 1972. ¿Saben? Gracias a la vida que escogí en el extranjero, tuve gran cariño a la festividad del Halloween. Lástima que en esta parte del mundo no es tan celebrada. La creencia de que los muertos traspasan el mundo de los vivos es bellísima. Aquel folclore sobre el mundo de los muertos debería ser más conocido, pero por ahora me dispongo a ver que aquí es raro el niño que se disfraza, o siquiera ver una calabaza. Pero lo bueno es que el señor Mario Farfán, un artista local, ha accedido a comprar la madera, pues le sacará provecho al momento de perfeccionar su tallaje. Me parece perfecto, pues así ya puedo concentrarme en demoler la bodega. Y la otra semana así lo haré. Y quién sabe, tal vez pueda pensar en otra construcción. Mario tenía carácter de artista. Desde que lo vi llegar a mi casa, no cabía duda. Llevaba un disfraz y sus 2 hijos estaban con él. Fue una casualidad que aprovechó pasar por mi residencia para hablar conmigo. Su hija de 6 años era una calavera y su hijo de 12 un esqueleto. Él era una especie de Salvador Dalí con la cabeza cortada. En el extranjero ya es raro ver adultos disfrazados, pero imagino que Mario, en su calidad de artista, no tuvo problemas en arreglarse y salir con sus hijos, aunque sé que se dará a notar más esta noche, pues aquí es una fiesta patria. Aunque la gente no sea muy nacionalista, esas cosas se dan a ver. Me despedí de él y quedamos en que después del feriado
que aquí era hasta los primeros días de noviembre, él vendría a retirar la madera. Yo quedé agradecido y de cierta forma aliviado de que Mario no trabajara en la construcción. Pasé mi noche viendo televisión y me quedé dormido. Pasadas las 10 de la noche, ya estaba en un sueño profundo. Una parte de mí siente que va un peso de encima, lejos, cuando sé que ya no tendré que tener esa madera y mucho menos aquella bodega que se cae a pedazos. 2 de noviembre de 1972. Yo no creo en cosas sobrenaturales o fantasmas. La educación que mis padres me dieron fue de católico, y aunque aún conservo la fe en un Dios, la idea de demonios y fantasmas me parece ridícula. Algo que solo sirve para entretener o para tomar el pelo a las personas. Pero sin duda mis nervios se pusieron a la orden del día cuando vi en las noticias que la noche del 31 de octubre el artista plástico Mario Farfán murió en un accidente de tránsito con su esposa y sus 2 hijos. Un tráiler les embistió y la colisión fue desastrosa. Se necesitaron horas de trabajo de los bomberos para poder sacar los cuerpos del coche, cuerpos destruidos y aplastados por los hierros fundidos de la carrocería. Se rendirá homenaje en la ciudad al artista este viernes y sus obras pasarán a ser propiedad de la Casa de la Cultura, ya que no deja descendencia ni nadie a quien le pertenezca su trabajo. Ya no puedo soportarlo más. Mario y Marcelo murieron en muy poco tiempo en situaciones horribles. Estoy pensando que nunca me voy a poder deshacer de esa madera y me estoy cuestionando si sería moralmente ético ofrecerla a alguien más, por lo que hablaré con Carlos esta misma tarde. Habrá algo que podremos hacer. 6 de noviembre de 1972. Después de algunos días de cuestionarme muchas cosas, opté por la razón. Lo anterior no fue más que terribles coincidencias, pero por ahora lo que quiero es tirar abajo la bodega. Con eso estaré más tranquilo. Carlos consiguió unos albañiles y con ayuda de ellos sacaremos la madera y la dejaré en la casa de huéspedes hasta que decida qué hacer con ella. Una vez se sacó de la bodega, tiramos abajo todo y al terminar y cuando se llevaron todo, pagué a los albañiles hasta que uno se me acercó. Disculpe, mi amigo, ¿qué piensa hacer con la madera? La verdad, estoy interesado en venderla, pero no tuve la oportunidad de... ¿Le parece si la compro? Estaba pensando hacer unas sillas, pues tengo algo de conocimiento en carpintería y me gustaría usarlo, porque es de buena calidad. Se ve a simple vista. Bueno, el precio con el que la pensaba vender era de 500, pero por ahora pienso que con los trabajos que me ha hecho se la puedo dejar en 200. Me parece una ganga. De acuerdo, ahora mismo que traen el camión me la llevo. Me parecía un sueño. Después de todo lo que había luchado, al final me iba a deshacer de la bodega y la madera. Y todo el mismo día. Cerramos el trato y cuando el albañil se fue, abrí una botella de licor con Carlos y cruzamos unas palabras en la sala de la casa. No puedo creer toda la extraña cantidad de sucesos que rodearon esa madera, y de solo pensarlo
La cabeza me da vueltas. Tranquilo, Gonzalo. Tú sabes mejor que yo que las supersticiones no existen. Mi tío dejaba ello bien claro y te aconsejo hagas lo mismo. Todo lo que pasó fueron desgracias, coincidencias, si la quieres llamar así. Yo lo sé, le respondí, pero todo fue extraño y demasiado rápido. Pobres personas, no merecían morir así. ¿Sabes?, me contestó mi primo. Tu papá siempre fue valiente y supo cómo poner a la gente en su lugar. Te conté la historia de los indígenas a los que tu padre desterró de aquí antes de que volvieras del exterior. ¿No? Nunca me dijiste aquello. Fue después de que partiste, continuó. Tu padre compró el municipio local, pero esa gente aseguraba que les habían quitado los terrenos. Intentaron por todos los medios que tu papá se los devolviera, pero nada que hacerle. Esto era de ustedes. ¿Y ellos qué hicieron?, le pregunté confundido. Cosas de indígenas, imagino. Le pidieron un momento para despedirse. Ese día llegó la madera que le habían ofrecido a tu padre, la que usaría tu papá en algunos muros de la casa. Era una madera suiza, por eso yo sabía que no se había usado toda. El hombre, de edad y mayor, de la nada salió de la bodega con una cortada en la mano. Posó su mano en la madera, una que tu papá no usó en la casa, y la dejó para después. Susurró unas palabras y se retiró. Iban con una niña pequeña. Días después los dos se colgaron y dejaron a la niña con una nota, pero nadie llegó tan rápido a donde ellos vivían, a las afueras de la ciudad, en una choza que se caía a pedazos, que era todo lo que les quedaba a los pobres desgraciados, por lo que la niña murió de hambre y sed. Al final fue su culpa, por ser tan apegados a esas tierras. En fin, Gonzalo, son cosas que no podemos entender. Tu papá no puso la madera por los miedos de tu mamá, pues cuando se estaban poniendo los muros finales para la casa principal, esta casi le cae encima y le aplasta la cabeza. Obviamente tu padre lo atribuyó a una coincidencia, pero prefirió guardarla para preservar el temor de su mujer en la bodega. Y ella estuvo hasta el día de hoy. No me mires con esa cara, no te he contado una historia de terror. Carlos, me lo debiste decir antes. Nunca se lo hubiera dado a nadie en primer lugar. Calma, primo, se acabó. Esa madera ya no es tuya. Al menos no. Sonó el teléfono. Estaba muy molesto con Carlos, pero quise atender la llamada, pues era muy raro que el teléfono de la casa timbrara y podía ser una emergencia. Pero nada, un ruido blanco y silencio. Me sentí extraño por todo lo que acababa de saber, así que decidí pedirle a mi primo que se retire y me fui a descansar. 7 de noviembre de 1972. Apenas y pude dormir algo en la noche. Espero no caer en el error de trastornarme por todo esto que está pasando. Sabía que mi padre tenía la fama de hombre de carácter fuerte y duro para los negocios, pero no pensé que hubiera hecho algo así con una familia. Al fin y al cabo, si no le iba a devolver las tierras, al menos le podía ayudar mientras encontraban un mejor lugar donde vivir. Y solo de pensar en aquella niña me da un escalofrío terrible. Pero imagino que ya no hay que hacer. Al menos me pude deshacer de la madera. Encendí el televisor
y aquello tiró al piso la poca cordura que me quedaba. Un brutal infierno se había desatado en mi ciudad. Se hizo presente en el centro. Un avión de carga había colapsado y caído. Todo se había consumido por las llamas. No había nada que hacer. Esa parte, incluyendo una iglesia y varias casas, habían ardido. Pero lo que más me inquietó fue cuando leyeron la lista de fallecidos y entre ellos se encontraba Raúl García, el albañil al que yo le había vendido la madera. No pude con las náuseas y me dirigí al baño a vomitar todo lo que tenía dentro. Esto se había acabado. Incluso pensé en coger mis cosas e irme del país lo más pronto posible. Pero había una muerte de la que yo no me había enterado, y era la de mi primo Carlos, pues al salir del baño escuché por medio de las noticias que su cuerpo había sido rescatado hace unas horas de la casa de Raúl. Ni idea de qué hacía allí, pero solo me quedaba algo claro: la madera también tuvo que perecer. En esa desgracia tuvo que perecer, o al menos yo debía estar seguro de que así fue. 10 de noviembre de 1972. Ya han pasado varios días de la desgracia. No he dormido nada y mi salud mental tiende de un hilo. Así que he aprovechado la madrugada para acercarme al lugar del siniestro. Quiero estar seguro de que la madera ya está en el infierno o en donde sea, de donde sea que ésta venga. Pero necesito estar seguro. El lugar es un caos, a pesar de que los bomberos lograron apagar el incendio. El olor a humo es tan característico. Apenas he identificado la casa del albañil, pero debido a que la vi en las noticias, pude dar con ella. Afortunadamente, estaba frente a la iglesia, una casa sencilla, pero muy bien construida. Apenas quedaba la estructura y unas manchas de cuerpos en las paredes. De seguro las posiciones de las familias quedaron grabadas. Busqué y entre lo poco que quedaba no había ya nada que se pudiera reconocer. Me resigné. Parece que había terminado. Me dispuse a irme cuando una mano tocó mi pierna. Era una mano pequeña, como de una niña, y una voz me dijo: esto no se ha terminado. No seremos libres hasta que la maldición haya terminado. Y luego, silencio, me retiré del lugar para más nunca volver. Ya no había madera y lo que más quería era dejar esta historia atrás. Cualquier cosa que hubiera escuchado de seguro era mi tonta superstición. Espero solo seguir adelante y dejar esta horrible anécdota atrás. Pero al llegar a casa me encuentro con un hombre. Es alto y de contextura gruesa. Como desearía que en este país pudieras llevar armas. Algo temeroso me acerco. Espero no sea un delincuente. Muy buenas. ¿Qué desea? Buen día, don Gonzalo. Disculpe que sea tan temprano, pero tengo que salir de la ciudad y su primo me dejó un encargo para usted. Yo soy carpintero. ¿Mi primo? Así es, Carlos Ramírez. Me encargó un banco para la parte de atrás de su casa, ya que me dijo que en algunas ocasiones no habían tenido donde sentarse cuando se reunían. Él falleció hace 3 días, le dije. Lo siento mucho. Me he mantenido alejado de las noticias desde la caída del avión, algo en verdad deprimente. No se preocupe. Por cierto, yo pagaré el encargo de mi primo y le ayudo a dejarlo en el lugar que él esperaba ocupara. Oh no,
No se preocupe, don Gonzalo, esto irá por la casa. Su primo era un muy buen cliente mío. Pero siga, hora de poner esta belleza en su lugar. Listo. Al final, una madera por otra madera. Carlos, ¿quién diría que ya no te volveré a ver? 24 de diciembre de 1972. Han pasado varias semanas y parece que todo ha vuelto a la normalidad. Los fantasmas o demonios que creía me rodeaban solo estaban en mi imaginación. Ahora pienso que todo estaba en mi cabeza y todo no fue más que una desagradable lista de coincidencias que he permitido se alejen, que he decidido dejar atrás poco a poco. La madre de Carlos se fue a vivir con una hija luego de que éste fuera enterrado. Y aunque la ciudad no supera la tragedia del avión, las labores de reconstrucción ya han comenzado. Nadie jamás vinculó el accidente del albañil, la muerte del artista y la caída del avión entre sí. No fueron más que ideas locas en mi cabeza, las cuales espero dejar atrás. Esta noche, mis otros dos primos, Rubén y Esteban, me presentarán a una chica. Se llama Alejandra y he obtenido buenas referencias. Espero podamos llegar a algo, porque la verdad me estoy cansando de estar solo y de esta sensación de soledad que me domina en esta gran casa que tengo solo para mí. 31 de diciembre de 1972. Alejandra es muy agradable, encajamos a la primera y me ha invitado a la cena de Año Nuevo en su casa. Su familia dará una reunión y yo no puedo sentirme más dichoso de ir, aunque he dejado plantados a Rubén y a Esteban. Pero en Navidad ya pasé con ellos, en el banco de Carlos. Hicimos honor a su memoria y lo despedimos entre copas. Al menos hice eso después de que Alejandra se fue. La superstición la he dejado a un lado, aunque me enteré que ayer falleció el carpintero que me hizo el banco. Entiendo que era un hombre de edad, 62 años para ser exacto. No fue una forma horrible, ni tragedia elaborada. Una embolia no es lo más fantasmal que te puede dar. Al fin somos humanos, hay que aprovechar y disfrutar la vida. Y yo sé con quién la quiero disfrutar. Estoy seguro de que Alejandra es la indicada y esta noche le pediré que se case conmigo. Ya no creo en fantasmas, o podría decir que he vuelto a no creer en ellos, pues es mucho lo que la superstición puede hacer en nosotros. Al final, he decidido irme por la lógica y la razón, y en todo caso, no volveré a ver esa madera. Al menos con el tiempo, olvidaré la absurda idea de que estuvo maldita. 12 de mayo del 2013. Había olvidado que este diario existía, pero ahora que soy un anciano, he olvidado muchas cosas. Mi bella Alejandra murió hace poco y encontré esto entre mis cosas de soltero, cosas que olvidé que existían. Es increíble cómo la mente puede ser tan grandiosa y olvidar tan fácil. Pero una parte de mí siempre se preguntó qué tan extraña era esa madera y el rumbo que tomó mi vida después de toparme con ella. Y hoy he llegado a una conclusión. Hoy, revisando todas estas cosas, lo supe. Esa madera siempre estuvo conmigo, nunca se fue, solo que no lo pude ver hasta el día de hoy. Carlos,
Carlos pidió al albañil que se llevó la madera, que le diera una parte, y antes de irse de la casa, la mandó con un conocido de este hombre para que volviera a un banco su parte, la parte que él terminó comprando. Pero antes de que abandonara la casa pasó la tragedia. ¿Cómo llegué a esta deducción? Mi amiga, la niña me lo dijo. Hoy comprendí no solo que ella no es la culpable, sino que al igual que yo y mi familia, ella también está maldita. El ser que come su alma es el que me atormenta. Una maldición indígena antigua de usurpación, aquello que condenó y la mantiene condenada a ella, que acabó con su familia y que también acabó con la mía. De haber entendido esto de joven, nada de lo que me pasó hubiera ocurrido. Mi amiga fantasma, la que siempre trató de advertir, la sombra que le apareció al albañil, la sombra que estuvo junto a los niños y su padre y su madre cuando fueron asesinados por este ser, la sombra que estuvo antes de que Carlos y Raúl perecieran. Esa sombra siempre quiso librarse y quiso librarnos de todo el mal que su padre y mi padre habían desatado en nosotros. Pero el que la maldición se haya reducido a algo tan pequeño en comparación a toda la madera hizo que su poder se canalizara. La maldad podía demorar en ocurrir, pero en ese tiempo hacía más daño. Rubén siempre fue grosero, todo un patán con su mujer, un ejemplo de hombre machista, de los que los hombres de mi tiempo nos avergonzamos. Pero eso no fue lo peor, sino que cuando descubrió a su hija de 17 años, teniendo sexo con el novio, no dudó en ir por una pistola para reventar la cabeza del muchacho. Sin embargo, por una razón que él nunca entendió, las 3 balas fueron a la cabeza de su hija y la mataron en el momento. Hasta el día de hoy está en la cárcel. Está de más decir que su esposa se separó de él y que ninguno de sus 2 hijos hoy en día lo quieren ver. Esteban fue seguido por un cáncer atroz que, pese a lo fuerte que era, demoró en matarlo. Le llamó cáncer porque así se llamaba cuando salió. Su nombre era VIH y él fue de las primeras víctimas en morir en el país de este terrible padecimiento. En cuanto a mí, intenté tener hijos con Alejandra, pero perdimos a los 3 niños antes de que pudieran nacer. Y cuando nos resignamos y quisimos vivir la vida de la forma en la que nos tocó, la artrosis llegó a pesar de no haber antecedentes. Los 10 primeros años de felicidad que compartí con mi amada esposa, que al inicio veíamos con tristeza por no poder concebir, hoy veo como los más alegres que tuvimos, porque los 30 que le siguieron a nuestros 40 años de matrimonio, la cuidé de un tipo de artrosis que la postró en una cama y nunca más la dejó salir. Cuando sus labios me susurraron sobre la madera y entendí que a través de ella hablaba la niña, me lo dio a entender todo, me dio a entender la verdad. La maldición, mi padre te maldijo, estás maldito, estoy maldita. Todos los que tengan contacto con aquella madera están malditos. Tu primo se equivocó y la acercó a ti de una forma en la que nunca pudiste ver. Perdón por no poderte advertir, pero cuando se disminuyó el poder, mi presencia
ahora sabía la verdad. No me voy a morir sin deshacerme de esa madera. Tengo que acabar con aquello que allí habita, así como ella ha acabado con cada persona que me ha importado. Por mi paz y la de la niña, que somos víctimas del pecado de nuestros padres, la codicia y la venganza. Así que no aguanto más. Escribo esto mientras tengo un hacha en mis piernas, reposando en mi regazo, con la que estoy dispuesto a acabar con la madera. Espero poder cumplir mi misión. Espero terminar con este sufrimiento que se ha extendido ya demasiado. Así que iré a acabar con ella. El diario fue encontrado en la casa del anciano y el cadáver de éste junto a un precioso banco de madera y en sus manos un hacha que no llegó a utilizar. No hay forma alguna de saber si esta historia es real o no. Lo cierto es que ya hace varios años se filtró en un foro de la Deep Web y la única forma de comprobar su veracidad es el testimonio de la gente que filtró el caso. Solo se sabe que es policía en servicio activo, pero desde que llegó a dar al mundo a conocer este caso, más nunca se volvió a saber de él. El resto solo son deducciones y suposiciones e interesantes teorías de las personas que llegaron o han llegado a conocer esta historia hasta nuestros días. Al final, creer o no, está en ti. Te puedo hacer una pregunta. ¿Tú crees en las maldiciones? ¿En todo el daño que éstas pueden causarle a las personas? ¿En todo el horror que pueden desatar y el caos resultante de este? Espero tu respuesta en la caja de comentarios. Sin más que decir, te deseo buenas noches y sobre todo un feliz Samhain, un feliz Halloween, una feliz noche de brujas. Recuerda que solo por este día los muertos pueden caminar en nuestro mundo. Trata de no llamar de forma negativa la atención de uno.